Si quieren que la gente se acuerde de algo, bueno, suéltenles un número. Por ejemplo, 3.000 muertos en accidentes de tráfico en la carretera. Nos pegamos a los números. Y sin embargo, los mejores matemáticos del mundo, como John Paulos, aquí en Filadelfia, en Estados Unidos, donde estamos grabando este programa, llegan a creer que tenemos tantas manías en el cerebro que nos impiden utilizar los números para, bueno, ganar dinero en la bolsa o saber lo que va a ocurrir. No sabemos predecir nuestro futuro, tal vez porque salimos de un mundo que no lo tenía. De los billones y billones de seres humanos en potencia a partir de todos los óvulos y espermatozoides que han existido en la historia, Lucía es uno de los que ha convertido esa potencia en acto y, contra toda probabilidad, es increíblemente afortunada. Ella, sin embargo, no lo sabe. Al salir de la facultad, Lucía se sube al tren y se sienta junto a un chico que resulta ser el novio de la camarera de un bar que montó una amiga suya. Muy sorprendida, Lucía nunca pensará que la probabilidad de que dos individuos en todo el país estén unidos por una cadena con dos intermediarios es mayor del 99%. Lucía es inconsciente de las dimensiones probabilísticas de su vida y tiene además numerosos conceptos erróneos sobre las probabilidades de los riesgos que nos acechan. Tiene pánico a viajar en avión por miedo a los accidentes, cuando se desplaza continuamente en coche y debería saber que el número de fallecidos en accidentes de tráfico en Europa equivaldría a que se estrellara un avión con 120 pasajeros todas las semanas. Con pequeñas estimaciones y sencillos cálculos, Lucía evitaría sacar deducciones absurdas y llegaría otras veces a útiles conclusiones. Pero no es así. Lucía ha visto un precioso vestido en las rebajas. Llega a la tienda y comprueba que sobre el descuento del 40% que ya tenía, han añadido un 40% más. Entra contenta pensando en que comprará el vestido con una rebaja del 80%, cuando en realidad es del 64%. Quizá una falta de educación matemática, el no considerar las matemáticas como la herramienta útil que son en los avatares de la vida cotidiana. Estas podrían ser las causas de ese anumerismo generalizado. Las matemáticas, con su fama de frías e impersonales, ayudan muchas veces a comprender hechos que nos atañen muy de cerca. Sanar el anumerismo que predomina en nuestra sociedad no significa, sin embargo, dar el poder a los números, las probabilidades y las estadísticas. No vaya a ser que acabemos como el padre de Lucía que, aterrorizado por las bombas en los aviones, viaja cargado con una porque sostiene que la probabilidad de que haya dos bombas a bordo es infinitesimal. John Allen Paulus es profesor de matemáticas en la Temple University de Filadelfia. Autor de libros como Un matemático invierte en bolsa o El hombre anumérico, Paulus refleja en ellos su gran interés en la incidencia que tienen la lógica y la probabilidad en la vida diaria. John, people are really, anguished, not despair, anguished about... La gente está realmente angustiada, no simplemente desesperada, angustiada, digo, por lo que va a pasar. No lo sabe. Y lo puedes ver en todos los ámbitos, las empresas que se fusionan y los contables que se preguntan qué me pasará a mí el día de mañana e incluso se van a los horóscopos. Es una paradoja porque desde la ciencia se dice que hay instrumentos matemáticos para predecir, que permiten predecir el crecimiento de las ciudades en el futuro, cuándo sucederá un terremoto, oye, que explican la volatilidad de los mercados de valores. Y sin embargo no podemos predecir todavía nuestras propias vidas. Bueno, siempre es más fácil hacer predicciones sobre un grupo que sobre una persona individual. Si se estudian muchos objetos o masas de personas juntas, se puede llegar a unas conclusiones generales. Pero lo que interesa a la gente no es eso, sino su futuro personal concreto, o el de su familia o sus amigos. Y esto es mucho más difícil de predecir porque hay muchas variables diferentes, sucesos u otras personas, que pueden alterarlo todo.
Y es una pérdida de tiempo intentar hacer una predicción precisa a largo plazo. Esta también es una de las conclusiones de la teoría del caos y de la dinámica no lineal, cuando se pone como ejemplo a los seres humanos. Es decir, que si se tiene un sistema dinámico que está sujeto a una dependencia muy sensible a las condiciones iniciales, una diferencia diminuta al principio puede llevar posteriormente a enormes discrepancias. Un ejemplo de esta teoría del caos con un objeto físico es una mesa de billar que tiene 20 bolas de plástico en la superficie y pueden rebotar por todas partes. Si se contrata al mejor jugador de billar del mundo para que reproduzca una jugada, incluso si se equivoca, que se equivocará, en una mínima fracción de un grado, la jugada se desviará y las bolas empezarán a tomar trayectorias ligeramente diferentes. Rebotarán en lugares diferentes y finalmente la equivalencia se hará imposible. Las bolas irán por lugares distintos de los fijados, en lugares diferentes. No podrán repetir lo que hizo el azar. Y este es un sistema limitado. Desde luego la gente es mucho más complicada que esto. Y la economía y la ecología son mucho más complejas. Y sin duda, está más allá de nuestro horizonte de complejidad el poder hacer tales predicciones. Pero fíjate, para un matemático debe ser extraño, ¿no?, aceptar el hecho de que la estadística es una información muy poco útil para la vida real, porque tenemos una forma de comportamiento tan abstracta y emocional que condicionamos el resultado, ¿no? No es que sean inútiles, es que no nos dicen nada de problemas individuales. Por ejemplo, es mucho más probable que te mueras de una enfermedad del corazón o de cáncer que de un ataque terrorista, cuya probabilidad es minúscula. Sin embargo, la gente está aterrorizada por esto y al mismo tiempo come, bebe y fuma de una manera que demuestra que no le tienen ningún miedo a las enfermedades del corazón. Aunque las estadísticas digan que hay que temer a estas enfermedades o algo tan prosaico como un accidente de coche mucho más que al terrorismo. No es que la estadística sea inútil, es que hay que interpretarla correctamente. Tirar una moneda es un modelo clásico de probabilidad. Y aún se encuentra la creencia errónea de que el hecho que hayan salido varias caras seguidas hace más probable que en la próxima tirada salga cruz. Pero, ¿qué sabe la moneda de cuántas veces ha dado un resultado u otro? La probabilidad seguirá siendo de un 50%. Este error común se conoce como la falacia del jugador. Es un ejemplo de cómo las intuiciones en el campo de la probabilidad y la estadística nos engañan con frecuencia. Existen múltiples trabajos de investigación psicológica sobre el razonamiento humano en situaciones de incertidumbre que lo demuestran. Más veces de las que pensamos en situaciones cotidianas o labores profesionales, utilizamos métodos inconscientes que provocan decisiones erróneas. Si juntamos 367 personas, tendremos la certeza absoluta que 2 de ellas cumplen años el mismo día. Tantas personas como días tiene el año bisiesto más 1. Sin embargo, mediante un cálculo estadístico sabemos que solo juntando a 23 tendremos una probabilidad del 50%. Entonces, ¿no tendremos la tendencia a sobreestimar la frecuencia de las coincidencias? Bastante más improbable es que una de esas 2 personas sea usted. Y es que es probable que ocurra un hecho improbable, pero lo es mucho menos que suceda un hecho concreto. ¿Y cómo vamos en comparación de riesgos? ¿Seguimos temiéndole más al avión que al coche como medio de transporte? Las estadísticas lo dejan claro en este sentido. Y aún así, tendemos a personalizar diciendo, pero ¿y si te toca a ti? El cálculo probabilístico es un instrumento fundamental para todas las disciplinas de la ciencia experimental.
Pero en esta sociedad en la que vivimos, el razonamiento estadístico es de gran valor, no solo para los científicos. La gran cantidad de información a nuestro alcance y la toma de decisiones en un entorno de incertidumbre se deberían gestionar con algo más que intuiciones infundadas, supersticiones y métodos erróneos. ¿Y cuál es nuestra actitud ante la información estadística que nos inunda a diario? Los números parecen darnos una dimensión tangible de la realidad. Confiamos en ellos para contrastar informaciones. Pero detrás de cada estadística hay una pregunta concreta y un proceso de conteo y medición. Las estadísticas no existen independientemente de la gente que las crea y de los métodos empleados para conseguirlas. Desarrollar una actitud crítica ante las estadísticas que nos rodean es fundamental. Dicen que el 63% de las estadísticas se improvisan sobre la marcha. ¿Incluso ante este dato adoptaremos una actitud ingenua? Has mencionado el caso del ataque terrorista, ¿no? Que normalmente lo vemos en fotografías en blanco y negro, llenas de sangre. En algunos de tus libros mencionas la influencia de las imágenes que vemos en televisión o en los libros y que tienen un efecto duradero, ¿no? La línea divisoria entre la psicología y las matemáticas es nebulosa. Y creo que la gente no se esfuerza en estudiar el impacto psicológico que tienen los números. Y las imágenes, el poder ver un suceso, es una de las cosas que hace que este suceso se perciba de una manera más dramática, más vívida, con más miedo. Mientras que si no se tiene una referencia visual, parece que de menos miedo. De todas formas, hay 300.000 americanos que mueren cada año por los efectos del tabaco, que es como si 3 jumbos chocaran cada día del año llenos de fumadores. Y cada mes mueren más personas de accidentes de coche que las que murieron en el World Trade Center, e incluso más. Este tipo de cosas se consideran banalidades o cosas normales, o ni siquiera se aprecian, pero la gente está igual de muerta. Y se podría hacer muchas cosas para reducir el número de muertes por accidente. Pero no parece que la gente esté interesada en esto. Y no solo imágenes. El poder de los números, mencionas tú. El poder de las cifras. El hecho de que los políticos, cuando dicen bla, 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 pero de pronto mencionan un número, 300 muertos en accidentes de coche, o lo que sea. Y los números se fijan. Hay muchos aspectos psicológicos que nos afectan a todos. Uno es el efecto ancla, la tendencia que tenemos a quedarnos fijados en un número cuando se nos presenta, no importa si está o no relacionado con la realidad. Por ejemplo, si se le pregunta a la gente de este país que digan cuál creen que es la población de Turquía, pero antes les dices, un momento, antes dime si es mayor o menor de 5 millones de personas, la gran mayoría dirá que es más, pero dará unas cifras que varían hasta llegar a 20 millones de media. Si le preguntamos lo mismo a otro grupo y les decimos, antes dime si es mayor o menor de 240 millones de personas, la mayoría dirá que es menor. Y las cifras puede que sean diferentes, pero la media que dan estará próxima a 180 millones de personas. Es decir, que no importa el número que se da, el cálculo que hacemos será próximo a ese número. Esta tendencia que tenemos a estar anclados en el primer número que oímos puede ser utilizada por grupos de forma tendenciosa para beneficiarse en ciertos temas. Por ejemplo, si se da la cifra de que 150.000 mujeres en Estados Unidos mueren de anorexia cada año, esto se mencionó en algunas revistas hace unos años y la gente pensó que era algo terrible. Pero la cifra real era solo de 70. Es posible que 150.000 personas padezcan de anorexia y a partir de ahí tengan otras dolencias, pero cuando la cifra llega a adquirir un cierto peso, es posible que algunos activistas de cualquier color político la exploten para favorecer sus intereses. Hay otras manías obsesivas
que se pueden utilizar de esta manera psicológica. Tú mencionas otra, es la disponibilidad de un precedente, ¿no? Algo que... Sí, la disponibilidad de un precedente es lo mismo que el efecto anclaje, pero con un suceso, en lugar de una cifra. Evaluamos cada suceso en las noticias a través de la lente de una historia superficialmente parecida. Podemos creer que la guerra de Irak es parecida a la Segunda Guerra Mundial, y esto hace que te sientas más a favor. Si la ves más como un modelo de la guerra del Vietnam, entonces estarás menos a favor. Es decir, que la gente intenta situar las cosas en un contexto determinado, y hacemos esto en todos los campos. Es hora de revelar un secreto. La función principal de las matemáticas no es organizar cifras en fórmulas y hacer cálculos complicados. Es una forma de pensar y de hacer preguntas que, aunque a muchos nos es extraña, está abierta a casi todos. Además, resulta muy útil en muchos aspectos de la vida cotidiana, como leer el periódico. Por ejemplo, en la prensa o en la televisión, cuando se habla de riesgos para la salud, es frecuente expresar las cifras según lo que se pretenda. 6 de cada 100.000 personas padecen la enfermedad X. Y, solo en España hay 2.500 casos. Son dos titulares que dan exactamente la misma información, pero sin duda el segundo parece más alarmante. También las estadísticas pueden ser manipuladas. Pongamos un ejemplo. Supongamos que dos grupos de población son muy similares en estatura, pero la altura media de uno, 1,70 m, es ligeramente inferior a la del otro, 1,72 m. En los extremos de las curvas, sin embargo, esta pequeña diferencia se acentúa mucho más. Un titular podría decir: el 90% de las personas que pasan de los 2,30 m pertenecen al grupo B. Es cierto, pero si no viéramos la curva y por tanto no supiéramos que el grueso de los dos grupos mide lo mismo, nos podríamos hacer una idea muy equivocada de la situación. Basta cambiar la estatura por los ingresos anuales, por ejemplo, para ver cómo se puede aprovechar esto para justificar o denunciar decisiones económicas o de política social. En definitiva, tener en cuenta algunas ideas matemáticas muy sencillas nos puede ayudar a leer o escuchar las noticias de forma más crítica. Y a la serie habitual de preguntas que formulan los periodistas: ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué? Añadir algunas más. ¿Cuántas? ¿Con qué probabilidad? ¿De dónde sale este índice? Etcétera. Y luego, incluso cuando no estamos manipulados en la forma que tú describías, siempre tendemos a, cuando queremos respaldar una idea o un proyecto, siempre tendemos a tomar en cuenta solo los datos favorables y apartar los que no lo son, ¿no? Los que no apoyarían. La desviación sesgada, sí, sobre todo en el mercado de valores. ¿Por qué actuamos así? ¿Cuál es la razón evolutiva de esta desviación sesgada? A la gente le cuesta tener ideas contradictorias de forma simultánea. Les gusta creer firmemente en algo y que todo lo respalde. Una vez que se ha tomado una decisión, es posible que se haya dudado en el proceso, no importa. Pero cuando se ha tomado la decisión, se tiende a buscar por donde sea factores que apoyen que es una decisión perfecta. Y se ignora lo contrario. ¿A ti te pasó? Sí, me sucedió jugando a la bolsa. Es una larga historia con dinero de por medio. Invertí una pequeña cantidad y parecía una buena inversión. De manera que comencé a estudiar todos los motivos por los que Wellcome eran unas buenas acciones y empecé a filtrar todas las señales de peligro. Viéndolo ahora, no eran señales muy fuertes, pero no debería de haberlas ignorado tanto. Entender el mercado bursátil y predecir su comportamiento se ha convertido en una tarea vital para todos los que invierten en bolsa. Para ello, se han desarrollado multitud de teorías que pretenden explicar sus fluctuaciones según fórmulas matemáticas. La teoría de Down, por ejemplo, encuentra patrones repetitivos en las alzas y las bajadas de la bolsa, y la teoría de onda de Elliott va más allá.
postulando que las mismas leyes que moldean la naturaleza, en las que tiene un papel importante el número phi, se pueden encontrar también en las actitudes de las masas y, por tanto, en las fluctuaciones bursátiles. Pero el estudio de la bolsa no es comparable al de las matemáticas o cualquier otra ciencia cuyos postulados y leyes son independientes de nosotros. La bolsa se rige a partir de conductas humanas y estas no son en absoluto definibles a partir de ecuaciones. Por tanto, las matemáticas no pueden predecir sus movimientos. Pero lo que sí pueden hacer es ayudarnos a comprenderlos. Hay un hecho sorprendente para la gente que puede ilustrar esto. Si lanzamos una moneda al aire un número grande de veces, la proporción entre veces que saldrá cara y veces que saldrá cruz no será de un 50%, sino que lo más probable es que bien cara o bien cruz llevarán ventaja sobre la otra, la mayor parte del tiempo. Matemáticamente está demostrado. Sin embargo, los humanos tenemos la tendencia a creer que existirá un motivo oculto para que bien cruz o bien cara sean más frecuentes. Por tanto, no debe extrañarnos que analistas e inversores atribuyan significados de lo más diverso a acontecimientos que, en realidad, son debidos al azar. Las matemáticas nos han demostrado que siempre se puede buscar una correlación estadísticamente significativa entre dos hechos dentro de una población lo suficientemente grande a pesar de que ambos no tengan absolutamente nada que ver. Por ejemplo, si tenemos una muestra de millones de personas y tiempo libre, seguro que somos capaces de encontrar relación entre el color del pelo rubio y la ansiedad, o el perímetro de las caderas y la afición al cine, por ejemplo. Y es que la cantidad de factores que afectan a la bolsa es tal, información privada, estrategias de inversores, acontecimientos culturales, políticos y militares, que plantear una predicción precisa de cómo fluctuará es un problema tan difícil como podamos llegar a imaginar, perteneciente a una dinámica no lineal solo estudiable a partir de las premisas de la teoría del caos. Es decir, que su complejidad es demasiado grande para comprenderla. En uno de tus últimos libros, Un matemático invierte en bolsa, hay una historia maravillosa sobre otra distorsión del cerebro. Pobre cerebro, ¿no? La imagen que vamos dando de él no es muy halagüeña. Pero esta historia explica muy bien que el cerebro tiene en realidad dos cuentas distintas. Bueno, una sería una cuenta de pérdidas y la otra sería una de beneficio real. ¿Y cómo es posible tener las dos? Es la historia de un recién casado en Las Vegas. Esto es. Que se despierta a medianoche, no puede dormir. Y ve la ficha de $5 en la cómoda. Se pone la bata, baja al casino y la pone en la ruleta en el número 17. Sale el número 17 y de repente tiene $175. Pone los $175 al número 17 una y otra vez hasta que consigue unos cuantos miles de dólares y está encantado con su suerte. Lo hace de nuevo y vuelve a ganar. Ya tiene casi $1 millón. Intenta hacerlo de nuevo, pero el casino no le deja apostar. Dicen que es demasiado. Se va a otro casino y lo pierde. No, gana de nuevo. Bueno, no importa cuántas veces gane. Al final dice, voy a apostar por última vez. Y lo pierde todo. Y se queda sorprendido. Regresa a su habitación y su mujer le pregunta, ¿dónde estabas? Y él le dice, no podía dormir y he bajado a hacer una apuesta. Y le pregunta, ¿y cómo te ha ido? Y él responde, solo he perdido $5. En un sentido, solo ha perdido $5, si es que quieres mirarlo así. Y hay otra historia que encuentro preciosa
que tiene la misma base. Se trata de alguien que va al teatro y pierde la entrada que valía $100. Y piensa, oye, pagar otros $100 serían $200 para una actividad de ocio es excesivo, y no vuelve a comprarla. Pero otra persona que va al teatro y pierde $100 antes de comprar la entrada, de manera que, bueno, se pone muy triste, pero, oye, compra la entrada. Porque tiene dos cuentas, una que es la del ocio y otra que es la de la mala suerte. Hacemos todo tipo de cosas, sobre todo cuando el azar está de por medio. Cada 3 años se realiza un informe sobre los estudiantes de 40 países. Se pretende conocer quiénes son más hábiles en lectura, ciencias y matemáticas. En realidad, de lo que se trata es de saber cuáles son los sistemas educativos más eficaces. Por lo que respecta a las matemáticas, los ganadores indiscutibles han sido los alumnos de Hong Kong, seguidos de los finlandeses y de los coreanos del sur. La prueba consistía en un examen de 2 horas y media en el que debían responder a varias cuestiones prácticas. Dicen los expertos que tras analizar los diferentes sistemas educativos y la manera de enfocar las asignaturas, queda demostrado que los profesores de Hong Kong han hecho un gran esfuerzo por aplicar a la vida cotidiana cualquier tipo de conocimiento matemático, lo que permite a los alumnos aprender con mayor facilidad y naturalidad. Asimismo, en las escuelas está prohibido el uso de calculadoras y desde muy pequeños los estudiantes aprenden juegos basados en operaciones aritméticas. Otras de las sorpresas resaltables del estudio es que apenas hay diferencias en los resultados obtenidos por los niños y las niñas de Hong Kong. Los estudiantes españoles han obtenido el puesto 26. La ciudad de Girona es la sede del mayor estudio a nivel europeo destinado a desvelar los riesgos cardiovasculares que sufre la población. La iniciativa se marca dentro del proyecto Hermes y analizará la salud coronaria de 10.000 voluntarios. El proyecto europeo Hermes tiene como finalidad determinar cuáles son los factores de riesgo y de protección del infarto de miocardio. Los resultados se obtendrán después de analizar el estado de salud y los hábitos de 10.000 personas que viven en la provincia de Girona. Lo importante es conseguir identificar cuáles son los factores que inciden en la salud coronaria. Algunos de los parámetros analizados serán la dieta, el tabaquismo y el sedentarismo. El estudio se inició en el 2003 y este mismo año se conocerán los primeros resultados. Los participantes han sido elegidos al azar y tienen entre 53 y 79 años. Los expertos quieren saber por qué los mediterráneos tienen tasas de incidencia menor que los nórdicos. En España, las enfermedades coronarias son la principal causa de muerte entre los hombres y la segunda entre las mujeres. Unos neurólogos de la Universidad de Barcelona aseguran que las ratas pueden saber si hablas en japonés o en holandés. No es una afirmación que se pueda generalizar a todos los roedores del mundo, pero abre una puerta a la posibilidad de que sean capaces de reconocer diferentes idiomas. Cada idioma tiene una entonación y un ritmo determinados. Esta es la premisa en la que se ha basado el estudio. La experiencia se ha realizado con 2 grupos de ratas de laboratorio. Mientras a unas se les hacía escuchar frases en holandés, otras oían cintas grabadas en japonés. Las ratas que oían holandés solo eran premiadas con comida cuando accionaban una palanca después de oír frases en holandés. Paralelamente, el grupo de japonés tan solo obtenían comida cuando oía una frase en nipón. Así, cuando las ratas escuchaban otro idioma que nunca antes habían oído, no daban ninguna señal de reconocerlo ni presionaban la palanca de la comida. En el experimento se eligieron los idiomas holandés y japonés porque son muy dispares y de fonética totalmente diferente. El telescopio europeo Newton lleva 5 años navegando por el espacio en busca de los fenómenos más energéticos que suceden en el universo. Gracias a esta potente herramienta, los astrofísicos siguen de cerca supernovas, estallidos de rayos gamma y agujeros negros. El Newton es el mayor telescopio europeo que está dirigido por técnicos de la Agencia Espacial Europea. Acaba de cumplir 5 años en órbita rastreando el universo utilizando la técnica de los rayos X.
En este periodo ha descubierto más de 150.000 nuevas fuentes de rayos X, casi el triple de las conocidas hasta el momento. Otro de los temas donde más se ha avanzado ha sido en el estudio del entorno de los agujeros negros, sobre todo de los que se encuentran en el centro de las galaxias. Otro campo en el que se están despejando dudas gracias al poderoso Newton son los estallidos cósmicos de rayos gamma. El Observatorio Europeo será un instrumento vital para seguir estudiando el origen y la evolución de nuestro universo. Eso sí, con ayuda de su homólogo americano, el Chandra, puesto en marcha por la NASA. Uno de tus colegas en Nueva York. Estamos grabando esto en la Universidad Temple, en Filadelfia. I was telling my audience. Le decía a mi audiencia dónde estamos, ¿no? Uno de tus colegas en Nueva York, Nassim Taleb, dice algo que no está muy lejos de tus reflexiones. Dice que en realidad sabemos mucho menos de lo que creemos que sabemos. Y esto hace que resulte imposible predecir el futuro. Y todavía más cuando se trata de acontecimientos que él califica de cisnes negros. Algo que sucede muy extraordinaria, muy excepcionalmente, que nunca ha pasado antes. ¿Cómo ves tú estas predicciones de cisnes negros? Hemos visto lo que hacen los gobiernos, que es intentar tomar medidas que supuestamente evitarán que se produzca otro cisne negro. Pero desde el punto de vista de un científico matemático, ¿cómo ves esto? La gente siempre se concentra en el hecho de que hay una probabilidad minúscula de que esto o lo otro suceda. Y lo que quieren es que asumas que tiene algún significado o motivo. Pero los sucesos extraños se dan en todo momento. Si se reparte una mano de cartas de bridge y de la baraja se sacan 13 cartas y se miran, la probabilidad de volver a recibir exactamente las mismas cartas es de 1 sobre 600.000 millones. Es decir, que la probabilidad de poder tener en la mano lo que tienes es muy pequeña, pero es la que tienes en la mano. O sea, que el ser raro por sí mismo no quiere decir nada. Y la cuestión no es la probabilidad de tener esas cartas y que luego se repitan las mismas, que es muy poco probable, sino encontrar la probabilidad de que suceda algo de tipo general. O sea, que un suceso o evento en particular o una confluencia de sucesos siempre es poco probable, pero esta es la pregunta equivocada que todo el mundo hace. La pregunta correcta es, ¿cuál es la probabilidad de que algo de tipo general suceda? Y eso es todo. ¿De qué método disponemos para evitar riesgos? ¿Hemos adaptado nuestra maquinaria antirriesgo al mundo moderno? El científico y ensayista Nassim Taleb asegura que no. Al conseguir salvarnos de un tigre en una cueva, aprendimos a evitar esa cueva. Con el tiempo construimos un mecanismo para predecir los riesgos que se repiten y así a evitar las causas para no tropezar con sus efectos. Pero no todos los riesgos son de este tipo. Existen eventos que suceden de forma totalmente impredecible. Es más, la condición para que sucedan es justamente que sean inimaginables y, por tanto, no se repiten. Parece que la evolución no nos ha preparado tan bien para este tipo de sucesos aleatorios. Nassim Taleb usa una metáfora para referirse a este tema, el cisne negro. Todos esperamos que un cisne sea blanco. Nos lo dice nuestra experiencia. Un cisne negro es una sorpresa, pero aún así buscamos una explicación para él cuando vemos uno. Algo que nos ayude a hacerlo más predecible, menos aleatorio. Y así lo registramos en nuestra mente, un hecho y su explicación, la causa y el efecto. Así lo consideramos aprendido, pero nos olvidamos de su principal característica, su factor sorpresa.
Como a través de un espejo distorsionado, nuestras explicaciones a posteriori pueden ser erróneas, ya que en vez de enfocar en las reglas generales de los sucesos aleatorios, sacamos conclusiones demasiado específicas. No aprendemos la verdadera lección, y aún peor, no aprendemos que no aprendemos. El entorno social en el que vivimos está cada vez más basado en la información. Esto influye en el aumento constante de los eventos del tipo cisne negro. Desde los negativos como la burbuja tecnológica de mediados de los 90, hasta los positivos como el éxito insospechado de Harry Potter. Sin embargo, nuestros mecanismos e intuiciones no se adaptan a estos conceptos abstractos. Parece que vivimos en una sociedad en el siglo XXI con los instintos de hace 100 millones de años. Desde los modelos matemáticos predictivos de las ciencias económicas y sociales hasta nuestra incapacidad como individuos para comprender y predecir nuestros afectos y elecciones. Todo parece impregnado por cierto tipo de aleatoriedad que no sabemos gestionar y de la que no podemos aprender. Leer, escribir y entender el significado de las estadísticas. Estas tres cosas deberían servirnos para movernos por este mundo. El último paso es de lejos el más difícil de los tres. Y seguro que comporta una buena dosis de escepticismo científico. Parece ser, siguiendo con el mismo tema del uso psicológico o utilización psicológica de las cifras, que también tenemos una tendencia a evitar el sufrimiento. Es decir, que parece ser que arriesgaríamos más para evitar una pérdida que para consolidar una ganancia. Dame un ejemplo. Sí. Muchas de estas tendencias están relacionadas. Hay gente que incurre en riesgos mayores para evitar pérdidas, como por ejemplo en escándalos políticos. A menudo lo que acaba con un político no es el pecado original, que suele ser bastante menor, sino todo el proceso de intentar esconderlo. Es decir, que se toma un riesgo mayor para cubrir una pequeña pérdida de lo que arriesgamos ante la posibilidad de una ganancia. Y hay ejemplos de este tipo en todos los sitios. Otro tema es el regreso a la media, que es una tendencia que los factores arbitrarios hagan que se regrese a la media después de una gran actuación. Por ejemplo, un atleta que ha tenido un año excepcionalmente bueno, después tendrá un año o un mes que no lo será. En este país, en las revistas de deportes, existe el atleta del mes, que aparece en la portada. Y parece ser que los atletas que han salido en portada, al mes siguiente lo hacen peor. Es decir, que tienen un gafe. Y entre algunos atletas es como una maldición, y no quieren salir en portada. Pero en realidad no hay maldición. Es por el fenómeno de regreso al punto medio, ya que una actuación depende de tantos factores arbitrarios que si todos salen bien resulta un año o un mes maravilloso. Y no es probable que el año siguiente todo salga igual de bien. Por eso la actuación no será tan buena. ¿Y qué me dices de algunas estructuras o patrones de comportamiento que parecen científicos para la persona de la calle? Me refiero a la serie de Fibonacci, por ejemplo. Recuerdo que cuando era joven pasaba horas en el jardín cogiendo flores y contando el número de pétalos, y yo mismo no estaba muy lejos de creerme esto, ¿sabes? Tú como matemático, ¿qué opinas de estas repeticiones? O la proporción áurea en arquitectura, o las caderas de las mujeres. ¿Son patrones supuestamente repetitivos que tienen una base científica? ¿O es simplemente una casualidad, oye? A la gente le encanta rodearse de la mística de las matemáticas, pero no hay ninguna evidencia para creerlo, ni hay ningún motivo para que sea así. Lo mismo que sucede con pseudociencias como la astrología, que utiliza la trigonometría, o los biorritmos, que utilizan una absurda teoría de números. Pero por el hecho de que aparezcan unas fórmulas matemáticas o ciertas nociones en estas pseudociencias, no quiere decir que les dé ninguna validez.
Como he dicho, impresiona a la gente, pero normalmente no tiene mucho sentido. Es fácil engañar a la gente, diciéndole, mira, esto está relacionado con tal cosa. Así se les engaña. La relación que hay entre la longitud de una circunferencia y su diámetro es un valor constante que conocemos con el nombre de pi. Número misterioso y fascinante. Una de las grandes constantes universales. Quizá la primera conocida por el hombre y sobre la que todavía actualmente los matemáticos siguen intentando desentrañar sus misterios. En la Biblia puede leerse en el Libro de los Reyes. Hizo luego un mar de metal fundido de 10 codos de borde a borde. Era perfectamente redondo, de 5 codos de altura, y un hilo de 30 codos ceñíale alrededor. El texto hace referencia a un recipiente que debía haber en el templo de Salomón, construido en el 950 a.C., y que contenía el líquido para las abluciones. En el texto se dan medidas de la longitud y el diámetro de la circunferencia de dicho recipiente. De estos datos se deduce que el valor bíblico de pi es 3. La peor aproximación que se conoce de ese número en la historia de las civilizaciones. Hay que tener en cuenta que en el papiro egipcio Rin, datado alrededor del 1650 a.C., ya se da un valor de 3,16 para pi. Arquímedes ideó un método especialmente sofisticado para la época que le permitía calcular un valor aproximado para pi. Para ello construía 2 polígonos, uno inscrito a la circunferencia y otro circunscrito. El valor de la longitud de la circunferencia debía encontrarse entre los valores de las longitudes de los 2 polígonos. Este era un método difícil y que requería cálculos tanto más laboriosos cuantos más números decimales del número pi se quisieran obtener. A partir de entonces se inicia una carrera que a lo largo de los siglos iría dando como resultado nuevas cifras decimales. Merece en esta historia una especial atención la figura de Ludolf van Zuylen, matemático holandés del siglo XVI, que dedicó la mayor parte de su vida al cálculo de los decimales de pi. Siguiendo el viejo método y ayudado por la trigonometría, se valió para la aproximación de la longitud de la circunferencia. Pero van Zuylen no sabía entonces que el número pi era lo que se conoce como número irracional y que no aparecía nunca una pauta de repetición. Llegó a calcular el número pi con 35 cifras decimales, para lo que se vio obligado a trabajar con polígonos de aproximadamente 1 trillón de lados. El resultado de sus cálculos figura como epitafio en su tumba. Ya en pleno siglo XX, en junio de 1949, von Neumann y sus colaboradores idearon un programa para el cálculo del número pi que habría de correr en el ENIAC, uno de los primeros ordenadores de la historia. La máquina tardó 70 horas en calcular 2037 dígitos. Este hecho inauguró la era en que algoritmos y máquinas iban a adquirir un importante protagonismo en la carrera del número pi. Esta búsqueda en su exactitud ha supuesto el desarrollo de importantes hitos de la matemática, tanto en el plano de los algoritmos computacionales como en el de la misma matemática teórica. Téngase en cuenta que si quisiéramos determinar el radio de una circunferencia que diera la vuelta a todo el universo conocido, nos bastaría utilizar el número pi con 39 cifras decimales para que el error cometido fuera menor que el radio de un átomo de hidrógeno. La fascinación, y en algunos casos la obsesión por el número pi, ha llevado a buscar textos cuyo número de palabras coincidiera con la secuencia de cifras del número pi. Incluso hay quien ha decidido ponerse a memorizarlo, sin más, como es el caso de Plouffe, de la British Columbia, que en 1997 se inscribió en los récords Guinness por haber sido capaz de memorizar 4.096 cifras del número pi.
Actualmente este récord está ya en los 42.000 dígitos. ¿Y qué pasa con el humor? Con el sentido del humor. Oye, si las matemáticas no nos van a ayudar necesariamente a predecir el futuro, quizá nos sirvan un poco para descubrir, chistes que harán inevitablemente reír a la gente, a descubrir el sentido del humor. ¿Hay algún...? Las matemáticas son una disciplina muy imperialista, puesto que se pueden utilizar nociones de matemáticas para cualquier tipo de actividad, ya sea para describir el fenómeno, o al menos como metáfora. Las matemáticas y el humor tienen algunas cosas en común, porque se encuentran en un plano intelectual continuo. Las matemáticas en un extremo y el humor en el otro, y en medio las paradojas, las adivinanzas. Pero tanto las matemáticas como el humor ponen énfasis en la elegancia y en la brevedad, la lógica, la estructura. Quizá el uso que hacen es diferente, pero comparten la lógica, la estructura, las intuiciones y otras nociones. Más allá de la estadística y la probabilidad, las matemáticas están ocultas en gran número de actividades de nuestra vida cotidiana. Un ejemplo curioso es la letra del NIF. No es al azar, sino que resulta de una combinación matemática de todos los números del DNI. Así, si algún día nos equivocamos al introducir alguna cifra, el ordenador detectará nuestro error. O la digitalización de la música. Los antiguos sistemas analógicos registraban físicamente las ondas musicales. La música digital descompone estas ondas en un número finito de puntos para poderlos guardar como datos numéricos. En el mundo de los deportes también hay cierta carga matemática. Por ejemplo, en la elaboración del calendario de la Liga de Fútbol para intentar que los equipos repitan lo mínimo posible partidos seguidos en casa o fuera. O en el atletismo, la mejora del rendimiento y técnica de los atletas. En la Fórmula 1 se optimiza tanto la aerodinámica de los coches como el tiempo que pasan en boxes. Otra aplicación curiosa es optimizar el reparto de correo. Conocer el camino más corto a recorrer por un mensajero que tiene que entregar paquetes en diversos puntos de la ciudad. Las leyes de la combinatoria detrás de una actividad como esta no son simples. Ni lo son las que permiten que en fracciones de segundo aparezcan miles de entradas en el Google ordenadas por importancia. Ya dentro del campo de la ciencia, el análisis del comportamiento de sistemas complejos como la meteorología o los ecosistemas, o tratar la enorme cantidad de datos derivados de la secuenciación del genoma humano, también requiere de profundas herramientas matemáticas. ¿Y qué decir de la carrera espacial? El posicionamiento de satélites en la órbita terrestre y la gestión de todos los datos que emiten. Incluso en neurociencias se está intentando modelizar matemáticamente el comportamiento del cerebro y poder entender mejor su funcionamiento. La lista sería interminable, pero si hay un ejemplo paradigmático en el que toda la base sea pura matemática, esta es la criptografía. Vale la pena profundizar en ella. ¿Cómo enviarnos mensajes de forma oculta? ¿Y cómo descifrar los mensajes encubiertos de los demás? La criptografía está detrás de estas preguntas, y bien podría ser el personaje de una novela de ficción. Fue protagonista de la derrota de Hitler y del famoso teléfono rojo en la Guerra Fría. Es la rama de las matemáticas que ahora controla nuestros teléfonos móviles, las contraseñas que utilizamos en Internet y la compra que realizamos con nuestra tarjeta de crédito. Las tarjetas de la televisión de pago están encriptadas. Hasta nos ha permitido entender los jeroglíficos mayas y egipcios. Se trata de codificar un mensaje de forma que solo el receptor deseado sea capaz de leerlo y entenderlo.
últimos indicios que se tienen de un método criptográfico provienen de la India, 1500 años antes de Cristo. Han llegado a nosotros a través del famoso Kama Sutra. Entre las 64 artes que se recomendaban a las mujeres para satisfacer a su marido estaba la escritura secreta. Una simple sustitución de letras permitiría a las mujeres compartir secretos de alcoba con maridos peligrosamente celosos. En 1610, Galileo mantenía correspondencia secreta con Kepler para no ser interceptado por el Vaticano. Galileo mezcló las letras del texto original en latín y Kepler jugó con ellas hasta conseguir una frase con sentido. Y a principios del siglo XX se desarrollaron métodos mecánicos para encriptar los mensajes. El más conocido es la máquina Enigma, usada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial para cifrar sus comunicaciones. El ingenio de unos cuantos matemáticos al romper su código dio una gran ventaja al bando aliado. Desde entonces las matemáticas se transforman en la herramienta más potente de la criptografía y empieza una carrera para hallar el teorema del secreto perfecto de Shannon, una forma de encriptar que nadie sería capaz de interceptar. Las matemáticas dicen que esto es posible, pero la actual capacidad de cálculo de los ordenadores no permite llevarlo a la práctica. Y es que cuando las matemáticas intentan aplicarse al mundo real, no siempre lo consiguen. A veces con temas tan trascendentes como la criptografía y otros más curiosos como el teorema de los 4 colores. Imaginemos que cruzamos una frontera entre dos países. ¿Cambia de color la Tierra como lo hace en los mapas que usamos para orientarnos? ¿Y cuando vemos la Tierra desde el espacio, tienen colores diferentes los países? Obviamente no, pero en nuestros mapas pintamos países y regiones adyacentes con colores diferentes. En 1852, Francis Guthrie intentaba colorear el mapa de condados de Inglaterra. Comprobó con asombro que solo le hacían falta 4 colores para seguir esta regla. Como matemático intuyó la existencia de alguna propiedad fundamental que explicara este hecho. Con 3 no era suficiente, pero a partir de 4 colores, 2 países con frontera común se podían pintar con colores diferentes. Y no solo sucedía para el mapa de Inglaterra. Pasaba lo mismo con cualquier mapa existente e incluso con cualquiera que pudiera imaginar. Desde entonces, varios matemáticos han dedicado su esfuerzo en encontrar una demostración al conocido teorema de los 4 colores. A finales del siglo XIX se demostró matemáticamente que 5 colores eran suficientes, pero en la práctica 4 seguía siendo el número mínimo, y nadie fue capaz de explicarlo hasta que se empezaron a utilizar ordenadores. De hecho, el teorema de los 4 colores fue el primero importante en ser demostrado con el uso de la informática. Sin embargo, la demostración no fue satisfactoria para muchos matemáticos. No era reproducible por una persona, había que tener fe en el programa y en el ordenador usado, y sobre todo, no era una demostración elegante. Una buena demostración matemática debe ser como un poema. La del teorema de los 4 colores parecía más bien un listín telefónico.